La obra de Dios para ti es perfecta. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted debe agarrar esa palabra siempre, aplicarla para usted. Él comenzó en mí una buena obra, Él la va a perfeccionar. Él tiene poder, Él lo va a hacer, yo lo creo. Hermanos, nosotros aprendemos a creer. Y el creer es por conocer a Dios. Y ahí entonces tú aprendes a amarle, a obedecerle, a vivir por la palabra. Pablo le escribe esta carta a la iglesia de los filipenses. Es una iglesia que él fundó en su segundo viaje misionero. Pablo era un hombre con un espíritu de gozo, de agradecimiento, de oración. Esas son tres características en el apóstol Pablo. Hombre con gozo, hombre agradecido y un hombre de oración. Y así escribe esta carta. Cada vez que los filipenses venían a su mente, él agradecía a Dios por esta iglesia. Es lo que él relata. Y lo hacía con gozo. Él fue apoyado por los filipenses en oración y económicamente. Era una iglesia que no tenía mucho dinero. Personas quizás sin muchos recursos, pero siempre le ayudaron a él económicamente, porque él lo menciona varias veces. En esa iglesia había amor por Dios y por su causa. Ahí tenemos nosotros que identificarnos con esta iglesia. Y en ese amor por Dios y por su causa estaba metido Pablo, porque Pablo era un siervo en la causa de nuestro Señor. El trabajo que Dios comenzó en los Filipos o los filipenses lo completará. Es lo que está escribiendo Pablo ahí. Ahora, esa actitud debe estar en nosotros. La actitud de Pablo debe estar en nosotros siempre que oremos por alguien. Oramos por una persona de la congregación, una persona, un hermano en la fe. Sea agradecido a Dios y hágalo con gozo. Aún en la situación que sea. Así ese hermano le haya sacado la piedra a usted, como se dice en Venezuela. Hágalo con gozo, agradecido. Pastor, no me nace. Metidito con Dios le van a nacer más adelante. Esperamos en Dios. Nosotros esperamos en Dios que así como me trata a mí, pues también trate a la otra persona. Siempre en la palabra. Y Dios, quien comenzó la obra en mí y en la otra persona, la va a perfeccionar, es lo que dice la Biblia. O sea, aquel hermano, aquella hermana, que a veces son antipáticos plus ultra cool, si está conociendo de Cristo, algo va a hacer el Señor con esa persona. Y yo tengo que esperar eso. Porque yo sigo a Cristo. Yo soy un sanador. Por difícil que sea, hermano, usted sabe que hay gente difícil.
Que lo perdone Dios porque yo no puedo. No, usted sí puede. Que Dios tenga misericordia, claro que sí, así como la ha tenido por usted. Es un asunto de aprender a confiar en Dios, que Él hará. Él hará. Ahora, ¿qué convenció a Pablo? Porque Pablo está persuadido de esto, está convencido. Persuadido es convencido. Estando persuadido de esto. ¿Qué lo convenció a él? Esa iglesia tenía problemas. Así como la iglesia hoy, aquella tenía problemas. Pero a pesar de eso, Pablo está convencido de la obra de Dios. Pablo había experimentado la fidelidad de Dios. Usted sabe que Dios permanece fiel aunque tú seas infiel. Y nosotros hemos sido infieles a Dios, pero Él permanece fiel. Pablo había experimentado eso. Mira, hermanos, a veces nosotros en vez de confiar, nos invade el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, el rechazo por la gente de nuestro entorno. Si te pasa eso con la familia biológica, con la familia de la fe, pues también te ha pasado. Y eso trae tristeza. ¿Nunca le ha pasado? A mí sí. Pero Pablo ahí, ¿qué te muestra? Gozo. O sea, Pablo se goza, hermanos, en situaciones que generalmente al ser humano le producen tristeza. En el que hay convencimiento y confianza. Por eso tiene gozo, porque él está convencido. Él está confiado en Dios. Él aprendió a confiar. Mire esto, hermanos. Él escribe en el versículo 14 de ese capítulo 1 que la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, eso es confianza, en el Señor por mis prisiones. O sea, los hermanos en medio de la prisión de Pablo están ganando confianza, cobrando ánimo en las prisiones de Pablo y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, preso el líder, muchos hermanos, si está preso el líder menos hablo, pero ellos se atrevían y Pablo sabía esto y esto le daba a él más confianza. Dice él en el versículo 24 del capítulo 2, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. O sea, Pablo nos enseña en varios pasajes de la carta a los filipenses de que él era un hombre que confiaba en Dios. Ahora, analiza esto. Él confiaba en Dios y él está preso y encadenado por la causa de Cristo. Tú pudieras decir, por la culpa de Cristo. Bueno, sí. O sea, no es por la culpa de Cristo, es por la causa. Pero usted puede decir, oye, la culpa de predicar el evangelio, no es que predicar el evangelio sea una culpa, pero sí era la razón por la que estaba preso en Roma. Mira, hermano, no es fácil. Usted lo puede pensar fácil ahora, pero que a ti te ocurra algo por predicar el evangelio,
Hermanos, hay gente que no va más y no le ha ocurrido nada. ¿Qué tal que a uno le ocurra algo? Y Pablo está gozoso. Él había puesto su vida en Cristo. Él tiene fe en lo revelado, en lo que Dios le ha revelado. Es como que hoy en día tú tengas fe en lo que Dios te revela de las Escrituras. Y usted sabe que el que lee las Escrituras va a ir creciendo en fe, hermanos. Inclusive el menos consagrado, algo de las Escrituras va agarrando. Usted sabe que es así. Ahora, esto es lo que nos debe generar confianza a nosotros. Por no leer las Escrituras, la persona no tiene fe y no va a tener confianza. Usted se encuentra a alguien que no tiene confianza en Dios, es porque no lee la palabra y no desarrolla fe. Y es lo que Pablo nos está enseñando ahí. Ahora, la inseguridad es un obstáculo en la vida de fe para desarrollar gozo, para ser agradecido. La inseguridad es un obstáculo inclusive para ir a orar. El gozo que tiene Pablo es el resultado de su confianza en Dios. Por eso es que usted cuando lee la carta de los Filipenses, la carta de Efesios, donde también está preso, la de Colosenses, o sea, es un hombre que escribe con gozo. ¿Por qué? Porque esto viene en la confianza que ya tiene en Dios. O sea, el resultado del gozo, la confianza. El resultado de la confianza, más gozo. Y note esto, Pablo a veces, en lo que él narra, estuvo abandonado. Abandonado por Dios, no. Aunque Dios permitió el abandono en él, en Pablo. Otras veces Pablo estuvo rechazado. Hermanos, a él lo rechazaron inclusive personas que conocían de Cristo. Eso está en el libro de los Hechos. Líderes de aquel tiempo. En otro momento Pablo estuvo encarcelado varias veces. Y otras veces fue decepcionado. Pablo tenía una persona muy cercana llamado Demas. Demas lo abandonó y se fue del camino, se fue del evangelio. Juan Marcos, ¿sabe quién es Juan Marcos? El que escribió el evangelio de Marcos. Pero él también tuvo su situación con Pablo en el primer viaje misionero. Él abandonó a Pablo prácticamente en Panfilia. Diría alguien, sí, pastor, uno que escribió un evangelio. Sí, señor. Y Pablo le hizo la cruz. No se la hizo, pero parecido. Le dijo, conmigo tú no vas más. Y es donde Marcos se une a Pedro y luego es cuando Pedro le dicta todo lo que ocurrió cuando él estuvo con Jesús y así escribe el Evangelio de Marcos. Pero ese Marcos también decepcionó a Pablo. Pedro, Gálatas 2, cuando también Pablo tuvo que regañarlo delante de todo el mundo o delante de la congregación. ¿Por qué? Porque Pedro vino con cosas contrarias a lo que es la vida cristiana. O sea, Pablo fue decepcionado varias veces. Hermano, cuando a uno lo decepcionan, uno se pone triste. ¿O no te ha pasado? Y resulta que este hombre lo que está lleno de gozo.
Diría alguien, Pablo, dame la receta. Y Pablo diría, convencido y confiado en Dios. Esa es la receta. Convencido y confiado en Dios. De eso se trata. Es saber que Dios está al control de todo. En la abundancia o en la escasez, yo estoy provisto. La providencia de Dios en todo momento, hermanos. Y le hablo a usted que conoce de Cristo. Quizás ha pasado situaciones muy difíciles. La vida de extranjero, que somos la mayoría que estamos acá, es difícil. Sin embargo, la providencia de Dios ha estado ahí en todo momento. Y va a seguir estando, hermanos. Hay procesos fuertes, sí los hay. Y que puedas decirle al Señor que en medio del proceso en el que estás puedas aprender todo lo que tengas que aprender. Oramos equivocadamente y le decimos al Señor, Señor, sácame rápido de esta situación que tengo. No es la oración. La oración es, Señor, que yo pueda aprender todo lo que tenga que aprender en medio de este proceso. Es saber que tu vida está en las manos de Dios. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo ahí. Y en Hechos 9, cuando Pablo era Saulo, cuando era recontra malo, y él se encuentra con Cristo camino a Damasco, una de las cosas que Cristo le dice a él es que él daría testimonio ante el poder terrenal. O sea, Pablo estaría, como decir hoy, con presidentes, con gobernadores. Y así fue, con Félix, con Festo y con unos cuantos. Él dio testimonio de Cristo, hermanos, aún en juicios injustos. Dios orquestando la vida de Pablo. Eso lo tiene a él persuadido, convencido. O sea, cómo Dios iba orquestando su vida. Yo quiero que usted vaya trayendo esta palabra a su vida. Usted ha conocido de Cristo. Y usted ha pasado por situaciones muy difíciles. Alguna situación de salud o económica o de familia o todas juntas. Hermanos, es tiempo de que usted se convenza, que aprenda a confiar que Dios está orquestando su vida, que Él está al control de su vida y que deje usted de quejarse. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Pablo está convencido de un Dios fiel, pero nosotros somos infieles. Pablo lo sabe, porque él ha sido infiel a Dios también. Pero él sabe que Dios permanece fiel. Él no nos va a fallar. Pablo persiguiéndole antes. Y sin embargo, ¿sabe qué hizo Cristo por él? Lo amó. Él perseguía a los seguidores de Cristo, perseguía a Cristo. Cristo amándolo. Por eso él está convencido ahora, porque él ha conocido de Cristo. Por eso él dejó ahora de quejarse y entonces está gozoso.
Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender. Cristo ahora lo hace parte de la iglesia que él perseguía. Y es al que más usa para colocar la doctrina de Cristo. Deténgase a pensar en eso. Por eso Pablo está convencido de la misericordia de Dios. La misericordia, no recibir lo que nos merecemos. Dios es Dios, hermanos. Y si yo le estoy persiguiendo a sus seguidores, lo mínimo que me puede ocurrir a mí es la muerte. Sin embargo, Dios lo hace parte de su iglesia para que nos enseñe a nosotros 2000 años después. Naguará. Dijera un barquisimetano. Qué tremendo, hermanos. Convencido de la misericordia de Dios, convencido de la soberanía de Dios, porque Dios puede colocar esa unción, esos dones en el que Él quiera, a quien Él le plazca. Y lo más poderoso aquí, hermanos, es que Dios va a tomar cosas que en tu vida no han sido tan buenas y va a enderezar tu camino. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La gente usa este versículo como un anillo. Y a veces le queda, se le ve perfecto. Pero sepa que en nosotros lo perfecto es la obra de Dios. Nosotros somos seres imperfectos. Ahora, hay quien agarra la palabra, que no la lee ni la vive, y cuando le ocurre algo aparece el otro. Manita. Todo ayuda para bien. ¿Tú crees? Así no es. Y aparece la hermana. ¿A ti te llamaron? ¿Me llamó quién? Bueno, porque dice que conforme al propósito con que fueron llamados. Hermano, tenemos que leer la palabra, digerir lo que está ahí. Y claro que sí. Hay esperanza para aquel que sigue a Cristo, aunque se haya equivocado. Porque Él es misericordioso. Inclusive, hay quien no conoce a Cristo. Dios tiene grandes cosas para esa persona. Pero acércate. Acércate. Porque Dios en tus caídas y en los pecados que tú cometas, si tú quieres, Él te va a levantar. Pero tú tienes que querer. Hay gente que está en el piso, derrotado, vuelto nada. Y Cristo viene a levantarlo, lo rechaza. Sí, Señor. Literal, pastor, literal. ¿Eso es así? Hay gente que está en la inmunda. Hundido, terrible. Y hasta el perro vino y lo orinó. Y Cristo le extiende su mano. Lo rechaza. Sabiendo que la palabra me dice que aún lo malo, si Dios interviene en mi vida, va a cooperar para bien. Aún en las cosas malas. Situaciones a veces impensables, algo que te ocurrió. Y empieza la gente a maldecir, a quejarse. No vale, aguántate.
empieza a conocer a Dios. Empieza a refugiarte en Dios. Él va a obrar en nuestras vidas. Mire, hermanos, cuando Pedro negó a Jesús, era lo peor. Claro que es lo peor. Oye, negando a tu maestro, a horas de ir a la cruz a una muerte tan cruel, a Jesús lo están humillando allá y él aquí negando. Claro que es lo peor. Sin embargo, de ahí el Señor lo levantó. Y cuando les da pan con pescado, después que Jesús resucitó, al primero que le dio fue a Pedro. ¿Te das cuenta? A ti que te cuesta tanto esperar, y más cuando vas a comer, diría otro, oye, pero ese que negó, el Señor va a ser como Él quiere. Pero el Señor quiere restaurar un corazón, sanarlo, levantarlo. Porque lo que Dios comenzó, lo va a completar. Él no te va a dejar a mitad de camino. Ahora que tú quieras salirte, ir a hacer de las tuyas por allá, tú tomas tus decisiones. Pero el Señor lo que quiere es perfeccionar la obra que inició en ti. El hombre es el que mayormente lo que comienza no lo termina. Usted sabe que es así. En todos los aspectos. Comienza a limpiar la casa. Ya cuando empezó a pegar más el sol, dejó esa broma ahí. Las sillas recogidas. Esto lo arrimó para allá. A principio pintaba bien. Pintaba bien la cosa. No, y así es el ser humano. No crea, usted también, la mujer, algunas cosas ha comenzado y no la termina. Pero Dios, que no, ¿cuántas blusas la mujer comenzó y no las terminó? Pantalones o algunos inventos. Pero Dios lo que inicia, si lo va a completar. Él lo va a completar. Porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Y la palabra lo dice claramente. Él lo va a perfeccionar. Ahora, ¿quién comenzó la obra? ¿Quién fue el que comenzó la obra? Dios. Lo que narra Pablo en Filipenses. Hay una obra, en el caso mío, la inició Dios. En el caso tuyo, la inició Dios, tu transformación, la restauración tuya, la de los tuyos, la inició el Señor. Las personas creen que esto se trata de economía o se trata de la salud física o se trata de tener el mejor carro y de ir a tomar helado en la tarde. No, todo eso es secundario, hermanos. Es mi relación con Dios que está por encima de todas las demás cosas. Y claro que Dios te va a bendecir en eso también. Y es Dios, porque vamos a la palabra. En el capítulo 1, versículos del 3 al 5. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Siempre que me acuerdo de vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta el último día, o hasta ahora.
es lo que dice Pablo. Pero el Señor lo va a hacer. Sí, hasta ahora quiere decir el último día antes que Él venga por su iglesia. Cuando Él venga por su iglesia, si te quedaste, te quedaste. Pero Dios siempre ha querido completar la obra en ti. Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres que Dios complete la obra en ti? Date cuenta cómo oraba Pablo. Esos versículos del 3 al 5 es como oraba Pablo. Oraciones rogando con gozo, siempre que se acordaba de ellos. ¿Cómo tú oras por tus hermanos en la fe? Y Dios me preguntaba a mí en la semana, por la palabra, ¿cómo yo oro? No por los filipenses, por palabra de vida. Hermanos, hay veces viene la tristeza. ¿Recuerdan lo que les digo? Que la palabra corta para allá y para acá. Me cortó. Porque hay veces en vez de gozo, la tristeza es lo que lo viene a invadir a uno. Y es un batallar porque Dios no quiere eso ahí. Ahí quiere gozo. Entonces aprendamos. Estamos para aprender, Señor. Es lo que tenemos que decirle. Y que nos corrija la palabra. Y que lo hagamos con gozo. En Hechos 16 relata la palabra cuando Pablo estuvo en Filipos. Ahí también estuvo preso Pablo. Si hacemos un estudio de Pablo, en unas cuantas ciudades estuvo preso. Ahí también. Y cómo Dios le muestra por una visión a Pablo ir a Macedonia. En Macedonia está Filipenses o Filipos, y ahí estaba la iglesia de los filipenses. Él la fundó. Cómo Dios le cambió los planes a Pablo, porque Pablo no pensaba nunca ir a Filipos. Pero Dios le muestra por una visión a un varón llamándolo desesperadamente que fuera a Macedonia. Y cuando llegó allá a Macedonia, a Filipos, después de varias situaciones que tuvo, lo metieron preso. Y ahí, recuerde usted la historia, en Hechos 16, hubo un terremoto que fue cuando se abrieron las rejas de la cárcel, todos los demás se fueron, Pablo estaba ahí. Era cuando el carcelero se iba a matar. ¿Conoce usted la historia? Y es bueno contar esto, porque cómo Dios usó a Pablo. Hasta encadenado lo usaba, hermanos. Cantando y orando en medio de un terremoto estando preso. Oye, pero es que esto es... Y usted piensa a veces que esto es sencillo. Pero apenas tiembla aquí en el Perú. Un temblorcito. ¡Pum! ¡Corra! Así es, usted esté orando. Señor bendito, ayúdanos aquí. Está temblando. Usted no siguió orando. Es que ni siguió cantando. Porque lo vemos fácil. Cómo Dios lo usó, cómo Dios le fue añadiendo y cómo Dios fue añadiendo gente a la iglesia que se fundó allá en Filipos. Todo en el plan de Dios. Todo en su plan. Ahora, ¿quién comenzó la obra? Usted puede decir Pablo. No fue Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios las preparó desde antes. Porque fundar una iglesia, esto que estamos haciendo hoy, enseñar la palabra, estos son buenas obras. Lo que hace un servidor, lo que hace comunicaciones, son buenas obras. Pero esto no lo inició el pastor, fue Dios. Desde antes de todo, hermano, lo dice la Biblia. Él nos juntó, sí, nos juntó. Trajo a uno de Maracaibo, a una de Punto Fijo, a uno de la Avenida Perú, a una del Callao. Nos juntó. A una de Barinas, a una de Caripito. Nos juntó a uno de allá de la Curva de Molina. El que día ya sabe qué es eso, dónde es. Él nos juntó. ¿Sabe por qué? Orquestando. Es como una orquesta. Y Dios va añadiendo. Allá, aquel. Hermano, dígale que sí. Déjate. ¿Está entendiendo ahora sí? ¿Cómo Él va perfeccionando? Va perfeccionando en nosotros su obra. Pero la obra es de Él. La inició Él. Ahora, ¿cuándo fue iniciada, pastor, esa buena obra? Vamos a la palabra, Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él, a usted y a mí, antes de la fundación del mundo. ¿Para que fuésemos qué? Santos y sin mancha. Santos. Santo es apartado para Él. ¿No crea usted que santo es? No, hermano. Saque mejor pecho. Santo del Señor. Apartado para Él, sin mancha. No con lejía. O bueno, sí con lejía espiritual. Cloro espiritual. Ahora no sabe qué es lejía, si aquí se dice lejía. Santos y sin mancha, hermanos. Ahora, esto es un batallar diario porque a mí el sistema me quiere ensuciar todos los días y a veces no es el sistema, a veces soy yo metiendo la cabeza a ver. ¿O no? ¿Usted nunca se ha recostado a la pared que está cansado y cuando se quitó tiene hasta pintura ahí de la pared? ¿Manchado? Así es en el mundo espiritual. Sin darse cuenta se recostó. Pero Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, estar delante de la presencia de Dios no es cualquier cosa. Es un privilegio. Por eso Pablo está gozoso, agradecido, llorando por la gente que Dios ha permitido que Él les predique, que Él les enseñe, que comparta con ellos, orando por la gente que Dios nos ha permitido dirigirle la alabanza, orando por la gente que Dios nos permite servirle, hermanos, pero orando por la gente que Dios ha puesto para que nos predique. Porque esa es la iglesia, de eso se trata, esa es la obra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. ¿Está usted entendiendo lo que el Señor quiere hablarnos? Usted tuvo tremenda lección, claro que sí, cuando usted decidió seguir a Cristo. Pero eso es una obra de Él para ti. Porque Él es el que puso en ti el querer como el hacer. De Él viene el arrepentimiento a tu vida. ¿Y qué haces tú? Obedientemente caminas a Cristo. Y viene un sapo y le dice, todos los pecados
En Él son perdonados. Camina, sapo, conmigo, vente. Sí, porque nunca falta la persona. No, tú sabes que es así. Ahora, yo estoy aprendiendo a conocerle y me convence. Me convence mi Señor, su Espíritu, su palabra. Hermano, no hay nada mejor que esto. Gloria al Señor por su obra en nosotros. Y Dios nos habla por medio de la palabra, Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, dice el profeta, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto yo te prolongué mi misericordia. O sea, con amor eterno, hermanos. No es que Dios te ama hoy y ya mañana dejó de amarte. No, Él nos ama desde siempre, nos ha amado. Somos su creación. Oye, pero yo tengo que acercarme a mi Señor. Yo tengo que ser con Él agradecido. Yo tengo que tener gozo. El hombre te hace cosas, el ser humano te hace cosas para que vengan tristeza. Claro que sí. Pero ahí está el ejemplo de Pablo. ¿Quién lo metió en la cárcel? El hombre, el ser humano. Y sin embargo, él aprende a ser agradecido. Él está enseñándonos a nosotros. Porque pudiéramos decir, no, pero es que tú la tienes fácil, pastor. La tienes fácil. Alguien le diría, no, apóstol, a Pablo, oye, si el Señor te revela a ti todas las cosas, tú la tienes fácil. Y Pablo ahí encadenado. ¿Sí? ¿Ah? Sí, hermano, nosotros somos buenos para buscar excusas. Ahora, este pasaje de Jeremías lo que nos muestra es el amor de Dios. Amor de Dios. Sin importarte ni bien ni mal. O sea, no tiene que ver de que Dios te amó solamente que te haya portado bien, aún portándote mal. Porque todos nos hemos portado mal. El hecho de que tengas ahora cara de angelito, de angelita, aún portándonos mal, ¿sabe qué dice la palabra? Con amor eterno nos ha amado. Hermanos, ¿esto no te motiva a la obediencia a su palabra? Esto no tiene a nosotros que empujar, motivar, impulsar a la obediencia a su palabra. Claro que sí. Saber que Él te concibió en su mente. En la mente de Dios te concibió. Así, con barba. Con tus cabellos. Él te concibió. Pero va más allá de esa apariencia física. Él sabe cómo tú cantas. Pero no en la voz audible, que es importante. Él sabe cómo tú cantas desde tu corazón. Y Él quiere oírte. Él sabe cómo tú clamas. Él quiere oír una frase en ti que tú le digas, te amo, Señor. ¿Desde cuándo no lo haces? Él ama su diseño. Tú eres diseño de Dios. Él es celoso, hermano. Cuando nosotros le damos primer lugar a algo o a alguien que no sea Él. Él es celoso. Pero Él te sigue amando. Porque es con amor eterno. Obra buena de Él eres tú. Y por eso Pablo le escribe a la iglesia de los Filipos. Le escribe con todo el amor de Dios. Porque Dios lo está usando en ese momento, escribiendo esa carta, para que ellos acaben con sus problemas de división. Igualmente como Dios nos habla a nosotros hoy, para que todo problema entre nosotros tenga que acabar ya. Porque hoy tú eres su iglesia. Ayer era Filipenses, hoy la iglesia de Cristo. Por el lugar donde estemos, donde tú estés, eres su iglesia. O sea, está
La parte mía, la parte de él. O sea, hay una parte que yo tengo que hacer. Algunos luchan por no aceptarle. Dios los llama, Dios les sale por aquí, se les mete por allá. Sí, hermanos. Y hay veces cuando tú ves a una persona que ha tenido situaciones físicas terribles y ha tenido situaciones económicas terribles, familiares, y la gente dice, oye, así será dañado ese bicho. A veces no es así, hermano. Y la persona se resiste a él. Y la gente dice, es que ese es más malo que carne de marrano. De carne de chancho. Y a veces no es así. ¿Sabe qué está ocurriendo ahí? Dios lo está amando más. Dios lo está amando más. Mira, hermanos, ese no va a poder escaparse de Dios. Dios lo va a agarrar. Y está huyendo y se está dando trancazos. Dios lo va a agarrar. Porque ya Dios puso sus ojos en él. Tipo Saulo. Saulo era tremendo. Ya Dios lo había visto. Este me sirve. Y este viene para mi bando. La persona se resiste. A veces andan todos torcidos. Tiene esto fregado, lo otro. Se viene para mi bando, dice el Señor. Está resistiéndose, pero su obra será perfeccionada, hermanos. ¿A qué se refiere? Mira, hermanos, Lidia no conocía a Cristo. Allá en Filipos, era una mujer que tenía un puesto grande de mercancía en un mercado de comida allá en Filipos. Y Dios la puso en el camino de Pablo. Y Pablo fue puesto en el camino de Lidia. Ella no conocía de Dios. O había oído de Dios, pero no de Cristo. Y sobrenaturalmente, Dios le abrió el entendimiento. Y le dio vida eterna. O sea, eso es lo que tú tienes que evaluar. Cómo Dios transformó vidas en la palabra que no conocían de Cristo. Y cómo fue una pieza clave para la iglesia de los filipenses. O el carcelero, hermanos, que se iba a matar. Y esa misma madrugada fue bautizado. Qué tremendo. O sea, cómo Dios cambia las vidas. Lo que tiene que haber en ti es, quiero, Señor, quiero. A veces no lo entendemos todo. No lo entiendo todo, Señor. Dicen esto, pero yo sé que tú fuiste a la cruz por mí. Entiendo ese pedacito solamente y quiero ser tu seguidor. De eso se trata, hermanos. O sea, eso es lo que el Señor quiere en nosotros, que aprendamos esa lección. Que aprendamos que solo es posible en Él. Que no hay otra forma, hermanos, de que nuestra vida sea transformada. Que solamente en Cristo tú vas a estar guardado. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1 de la segunda carta de Timoteo, en el versículo 12. Y es importante estas instrucciones, porque todo lo que Pablo le escribe a Timoteo son instrucciones para la iglesia. Estoy guardado por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación
que está preparada para que sea manifestada en aquel día. Mi salvación está preparada. Hay una fe en la que yo creo en Cristo. Y se va a manifestar en un día, que es, la Biblia lo llama aquel día. O sea, a Pablo no le importan otras cosas. A él no le importa, hermanos. Ahí en Timoteo también está preso cuando escribió esa carta. Él sabe que está en las manos de Dios. Su vista cada vez es menor. Él puede estar encadenado, pero él tiene visión espiritual. Él tiene libertad en Cristo. Y por eso él escribe con esta seguridad. Él sabe que quien le puede guardar es Cristo. Por eso él está seguro ahí. Mira, hermanos, Dios quiere que nosotros aprendamos lo siguiente. Que su imagen se va formando en mí. La imagen de Cristo tiene que ser formada en mí. Que ahí hay una efectiva justificación. Lo que ocurrió con Lidia fue así. Comenzó un trabajo en un corazón duro. Y Dios lo fue perfeccionando. Y ahí hay una efectiva justificación. ¿Cómo es eso, pastor? Mira, hermano, efectivo es todo lo que produce cambios. A mí me justifica Cristo. Pero si no hay cambios en mi vida, lo estoy diciendo de la boca para afuera. Tiene que producirse cambios. O sea, esto es centrado en el creer. Y Dios va quitando de mí cosas que estorban en mi relación con Dios. Por eso es que se producen cambios. Él es quien te salva, Él es quien te llamó. De eso se trata el Evangelio. O sea, esto es crecer en el creer. El creer es la fe. La fe es Cristo. Cuando hay fe, hay confianza en Dios. Pablo está convencido y confiado en Dios. En nuestro Señor estamos protegidos, tú y yo, toda la iglesia, todo el que se acerca a Cristo. Mira, hermanos, así como Pablo, así también aprendió Pedro. Y Pedro lo relata en sus cartas, hermanos. Pedro dice en la primera carta 1:5, estoy guardado por el poder de Dios. Él sabe que más allá de todas las adversidades que hay, Él está guardado por el poder de Dios. Mediante esa fe. Y es la forma como yo llego a la salvación. Y es lo que va a ser manifestado. Él está muy cerca del pensamiento de Pablo. Es lo que Dios le muestra a cada uno. Lo que va a ser manifestado en el tiempo postrero. O sea, ¿cómo Dios quiere que nosotros tengamos un depósito guardado en Él? Lo que está en mí está guardado por mi Señor. Hay un día, hermanos, que lo que va a salvarte es Cristo depositado dentro de ti. Cuando tú estés frente al Señor, si no hay nada de Cristo adentro de ti,
perdiste. Hay un tiempo postrero. Y Pablo y Pedro están claros en eso. Hay un depósito en mí. Lo guarda mi Señor. Pero tú tienes que hacer tu parte hoy. Tú tienes que abrazar la palabra. Y mi Señor tiene poder infinito. Por eso es que yo en Él estoy seguro. Jesús lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿A quién le da vida eterna? Al que se acerca a Él. Haya sido pecador, haya sido, incluso, pecando hoy, pero reconociendo tú a los pies del Señor que fallaste, que pecaste, arrepintiéndote a sus pies. Hay perdón para ti y para mí. Y eso es lo que Jesús nos quiere mostrar. Lo que Él comenzó y está perfeccionando. ¿Sabe qué es? Su santificación para ti. Nuestra santificación. Lo que Él comenzó y está perfeccionando. Esa es nuestra santificación. Él comenzó una obra desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Pastor, no lo entiendo por completo. Obedece solamente. O sea, entiende esto. Antes que tú nacieras, Él te amó. Y en su plan está que tú alcances la eternidad con Él. Pastor, ¿y entonces qué es lo que pasa con el ser humano? Desobedece. Desobedece la palabra de Dios. Desobedece a Dios en lo que Él quiere. Y la persona en la desobediencia no quiere. Y al no querer incredulidad es lo contrario de la fe. Dios no quiere eso en ti. Y en esa eternidad futura, mi transformación en Él. Él es mi garantía. Y su Espíritu, hoy, trabajándome a mí, trabajándote a ti, su imagen. O sea, el Espíritu Santo va trabajando en nosotros la imagen de Cristo. Y cuando el Padre Dios te vea, ¿qué va a ver en tu depósito? De lo que está trabajando el Espíritu cuando tú te dejas imagen de Cristo. ¿Y quién más ve esa imagen? Tu entorno. La gente ve en tu testimonio a Cristo. Esa es la vida del cristiano. Y eso es lo que Dios va a ir perfeccionando. Hermanos, quizás tú no lo hayas visto, pero pregúntale a alguien. Aquellas personas que, por ejemplo, tu esposo no conoce a Cristo, pregúntale, ¿cómo era yo hace un año o hace 2 años? Y él te va a decir, han habido cambios. A un familiar, a un vecino, han habido cambios. De eso se trata el Evangelio, de que el Espíritu Santo forme en mí a Cristo. Y eso es lo que Dios va a guardar para aquel día, para el tiempo postrero. De eso se trata. Todo de acuerdo a su plan. De lo sucio del pecado a lo santo. Su Hijo. Lo santo es Cristo. Y es lo que el Espíritu Santo está formando en nosotros.
Ahí está la perfección. Esa es la perfección. Alcanzando madurez en Cristo. Él va a completar. O sea, va a completar su obra en ti, pero atención, es en Él, es en Cristo. Es por Él, es para Él. Por eso es que todo es bíblico. Nada puede ser fuera de la palabra. Es en Él, por Él, para Él. Pastor, ¿y cuándo es el día de Cristo Jesús? ¿Cuándo es el día que habla Pablo y que habla Pedro? Es aquel día. Su venida. La venida de Cristo. Que está muy cerca. Habrá un sonar de trompeta. Que solo lo oirán los que se van con Él. En el rapto. Los que se van, gloria a Dios. Los que no se van, perdieron. El día de su venida, para irnos con el que nos amó. Desde antes de todo nos amó. Romanos 8, 37 al 39. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ese tiene que ser nuestra declaración. ¿Faltan aún cosas en tu vida? Sí, claro. Pero que sea Cristo formándome. Pablo está convencido de la obra de Cristo en la cruz. Y eso lo está formando a él, a Pablo, formando a la iglesia. Nos forma a nosotros la obra de Cristo en la cruz. Que te forme, hermanos. Que te forme. Que los días no pasen como si nada. Que cada día haya formación de Cristo para ti. Su obra en la cruz. Porque la obra de Cristo es perfecta para nosotros. Y su espíritu está con nosotros. Y puede que alguien te haya dicho que tú no sirves. Que tú no tienes chance. Que tú estás perdido. Pero no es así. No es así. Porque hay una obra de Cristo que es perfecta para ti. Solo abrázala. Abraza la obra de nuestro Señor. Abrázalo a Él. Acércate a Él. Abraza su espíritu. Él está obrando.